Por favor, el chat para que hagan preguntas por esta vía, lo tienen que realizar, por favor. El canal es @ todo junto, se lo voy a decir yo por separado, pero todos ustedes lo buscan junto, @redestratega, repito, @redestratega. Luego ahí buscan el código de nuestro curso, que es el que aparece en sus pantallas ahorita, el FG 151, y ahí con mucho gusto. Bueno, vamos muy rápido, sustancioso, pero breve, Nociones de derecho procesal, vamos a platicar prácticamente su naturaleza jurídica y su relación con sus otras ciencias. Vamos a tener que obviar por un momento el objetivo, las nociones y terminología. Muy bien, aquí aparecen sus pantallas justamente la definición. El derecho procesal laboral, justamente como todos, es un conjunto de normas, por supuesto, normas tanto constitucionales, normas ordinarias, reglamentarias, ¿por qué no decirlo? Y hasta contractuales. E instituciones, por supuesto, institutos que han sido creados por el Estado para proteger al trabajador como tal, que vienen a regular las actividades, en este caso, directamente. Vamos a ver. Permítanme. Aquí en Canal TV, el super canal, quédate en casa. Bien, perdonen. Ahorita pues solamente estoy aquí en una pequeña plática con personas aquí de la U que me están dando una información. Bien, entonces les decía a todos los sujetos procesales que para este caso pues definitivamente pues son los que vamos a ver dentro de poco, el actor o demandante y el demandado. Luego aparece también el órgano jurisdiccional. Entonces esa es la situación. Entonces, tendiente a dirimir, o sea, a solucionar, a buscarle esa circunstancia, los conflictos que surgen en relación a la que es justamente la relación laboral como tal. Luego tenemos el tema de la terminología. Decimos de que se le puede denominar tanto derecho procesal del trabajo como derecho procesal laboral. Así es como se le ha conocido desde siempre. Y definitivamente, pues, es parte de la forma en que se le define propiamente. ¿Cómo se clasifica el derecho procesal de trabajo? Bien, el derecho procesal laboral, básicamente lo vamos a tener de dos maneras de clasificación. La primera de ellas es el derecho procesal individual, donde se desarrolla lo que es el juicio ordinario laboral, que ocurre cuando principalmente estamos hablando de que hay personas individuales que definitivamente tienen que demandar porque efectivamente pues han tenido conflictos definitivamente. Entonces ahí es como se va a llevar a cabo esta clase de procedimientos en la vía ordinaria. Luego tenemos directamente lo que es el derecho procesal colectivo de trabajo. En el colectivo debemos de entender de que ocurren tres tipos de procedimiento. Bueno, ahí vamos a encontrar los conflictos colectivos de carácter económico-social, de los que vamos a platicar luego, pero que ustedes ya conocen, de hecho, de procesal, de cuando vieron Derecho Laboral 2, que son los conflictos colectivos como la huelga y el paro propiamente. Y luego, justamente, cómo se van a venir a solventar esos conflictos colectivos de carácter
justamente cómo se van a venir a solventar esos conflictos colectivos de carácter jurídico, básicamente a través del procedimiento de conciliación. Ojo, hay un procedimiento de conciliación en los procesos colectivos propiamente dicho, que es el que coadyuva para poder determinar si justamente se puede ir o no a la huelga. Y finalmente, otro de los que efectivamente existe es el arbitraje. En el arbitraje, pues, de igual forma, resulta de que se realiza directamente ante un tribunal preconstituido. Ya vamos a ver cómo se integra. Ahorita solo les doy un simple adelanto, que es con un único juez y los otros dos son dos representantes, uno del lado patronal y otro del lado de los trabajadores. Entonces, es un tribunal atípico y eso es el que se encarga efectivamente de llevar a cabo esta clase de procedimientos. Y hay dos tipos de arbitraje de los que hablaremos en su momento muy a fondo. Hay voluntario potestativo y es ahí donde se van a venir a solucionar toda esta clase de conflictos colectivos que también puedan darse dentro de la propia huelga o incluso también de forma voluntaria antes de irse a la huelga al paro, lo que es el arbitraje. Todo esto será, de hecho, expresado en su momento, de esta clasificación del derecho procesal debemos de darnos cuenta y separar muy claro. El primero, donde hablamos de derecho procesal individual de trabajo, es justamente eso, ¿no? Personas individuales demandando a patronos, sin importar que estos patronos sean personas jurídicas. Del 2 para abajo, ¿no? El 2, derecho procesal colectivo, estamos hablando cuando hay personas que están sindicalizadas o si no hay sindicatos o hay coaliciones entre trabajadores. Es decir, una coalición es cuando varios trabajadores justamente, más de tres, más de los que la misma ley establece, pues efectivamente están teniendo conflictos colectivos en sus centros de trabajo. Entonces, eso es ya algo de lo que forma parte del derecho procesal colectivo, pero principalmente, repito, hay procesal colectivo cuando estamos hablando de circunstancias que tienen que ver con paro, huelga y todo lo sindical. Ojo, porque aún el despido de una persona de un sindicato es el equivalente a que se tiene que llevar a través de proceso colectivo laboral. Pero, insisto, esto lo desarrollaremos en su momento. Yo lo que quiero dejarles únicamente muy bien claro es de que el 1 es para cualquier trabajador que no tenga, que no esté, digamos, sindicalizado, pues pongámoslo así. Mientras que el 2, conflictos colectivos, huelga de paro y relaciones con sindicato. Eso es lo que está siempre en los colectivos. ¿Qué principios tiene el derecho procesal de trabajo? Bien, uno de los principios de nosotros ya lo conocemos muy bien, al tutelar, a través de esta vía sabemos muy bien de que el Estado lo que hace es que por la desigualdad que existe entre, entre los trabajadores y el lado patronal, efectivamente, pues hay circunstancias que tienen que equipararse, ¿no? Y en esa equiparación, la norma dice que pues, se le tiene que dar un trato especial al trabajador. Por eso es que el que aquí tiene que probar no es el trabajador, sino el patrón. Luego tenemos este principio de concentración. Este es muy simple y este sí es de muchos procesos. El principio tutelar, si usted se fija, este no lo va a escuchar en ninguna otra clase de procesos, únicamente en laboral realmente. En cambio, el principio de concentración, este sí lo vimos en muchos, ¿no? Donde es que la mayor cantidad de actuaciones judiciales en el menor tiempo. Eso es básicamente la concentración. Eso es lo que se debe de pretender a través del derecho procesal laboral. En el tercer plano tenemos al principio de oralidad. Ese pues se explica por sí solo, ¿no? Oral, que las actuaciones deben de ser de viva voz. Si un derecho se ha tomado esa situación de ser evolutivo, es procesal laboral, porque antes todo era escrito, una situación bastante tediosa y en la cual pues los trabajadores no pueden externarse. Ahora pues se ha cambiado la situación y aunque pues el trabajador a veces no participa plenamente él, pero sí lo hace a través de su abogado, ¿no? Entonces, en ese sentido,
es que la oralidad busca esa, ¿no? La contradicción, que es algo muy importante en los procesos como tal. Entonces, este ya está muy, muy de la mano en ese sentido con lo que es penal, ¿no? Buscando mucha oralidad. De repente todavía es más oral el derecho procesal de trabajo que el penal, ¿eh? Y luego tenemos un cuarto principio muy importante, como es el impulso procesal de oficio. Ojo con este principio, ¿eh? Este lo que nos dice es de que el juez de oficio, sin necesidad que las partes le estén recordando qué actuaciones judiciales debe tomar, él las realiza por sí mismo. Una vez hay un actor que demandó, a partir de ahí, yo al juez ya no le tengo que pedir que se fije día y hora para nueva audiencia y ofrecimiento de pruebas, ¿no? Eso ya no se lo tengo que pedir, el juez lo va a hacer solito. Yo no le tengo que decir al juez que notifique a la otra parte, no. Eso el juez lo hace, porque hay impulso procesal de oficio. No le tengo que decir, señor juez, por favor pronúnciese en sentencia. No, no, nada de eso. Por eso es de que en materia de derecho procesal de trabajo no existe la caducidad. Recordemos que muchas veces las personas confundimos, porque a mí me pasó en su momento, por eso digo confundimos, eh, la prescripción con la caducidad. Y fíjense que son cosas diferentes, ¿no? La prescripción es en el tiempo del derecho. Es decir, a mí me dice la ley que tengo 30 días hábiles para poder pronunciar mi demanda cuando he sido despedido de forma injustificada y no se me dio el pago de una indemnización. Tengo 30 días hábiles. Si yo no realizo mi demanda en ese tiempo, ahí hubo prescripción. En cambio, la caducidad opera dentro del proceso. Es decir, si yo dentro de un proceso en el que tengo que estar instando, pero no hay impulso, ¿eh? No hay impulso procesal de oficio. Tengo que estar a ruego cada vez del juez, de que, señor juez, notifíquele a la otra parte. Señor juez, ponga día y hora para la siguiente vez. Señor juez, abra prueba. Señor, o sea, todo se lo tengo que pedir. Si ahí pasa, digamos como en civil, esto ocurre mucho, ¿no? En derecho civil, si yo no le digo al juez que me fije día y hora para la vista, él no lo va a hacer. Así de sencillo, ¿eh? El juez no lo hace y definitivamente pues es una de las situaciones que llama poderosamente la atención, ¿no? El juez no lo hace. Entonces, en el impulso procesal de oficio, repito, es donde aquí no tengo que pedirle nada al juez, él se lleva el proceso solito. Ese es un principio muy importante. Luego tenemos el principio de antiformalidad. Realmente el proceso penal, perdón, el proceso laboral es bien sencillo. Si nosotros vamos a ver el artículo 321 del Código de Trabajo, ahorita pues ya no va a tiempo de leerlo, solo se los cuento yo así rapidito. Realmente lo que nos insta es que está tan despojado de formalidad el proceso de que no se necesita ni siquiera de auxilio profesional. Es decir, no solo los abogados tenemos que participar en eso, no. El 321, si usted se da cuenta, dice que en los casos en los que no se excede de 30 sueldos mínimos, la otra parte puede ser representada a través de un miembro del comité ejecutivo sindical o incluso también puede ser por la vía del... ay, Dios mío, se me olvida el nombre de... le decía, por esta vía eh, de los sindicatos, ajá, o bien por ustedes estudiantes de derecho que ya han terminado efectivamente la carrera o bien han aprobado el curso de Derecho Procesal Laboral, mejor dicho, porque ese es el que se les pide. Con este que tengan, ya ustedes pueden efectivamente también llevar ahí, ¿no? Entonces, son de las circunstancias que tenemos que tomar muy en consideración. Otro de los principios es la inmediación procesal. Esta, como su nombre lo indica, el juez debe ser inmediano entre las partes, debe ser partícipe en cada una de ellas y hasta debe estar pues fungiendo como la persona que debe de dar soluciones. La misma ley refiere, ¿no? Que efectivamente pues viene en este caso
El juez, si él es el que tiene que en la conciliación como tal hasta dar soluciones ecuánimes, o al menos así debería de ser. Sinceramente en la práctica pues vamos a ver que realmente las cosas son diferentes, pero a la larga pues así es como ocurre, ¿no? La inmediación sí debería ser el juez el que debe decir, bueno señor, ¿usted cuánto propone darle? ¿Usted cuánto tiene? Y mire, ¿y usted hasta cuánto podría renunciar a, qué sé yo, todo eso? El juez debería de estar. Pero bueno, en la práctica no puede dar a eso, ¿eh? Luego la sencillez, porque así como ustedes, es muy similar al que vimos anteriormente, eso voy a reiterar aquí a la antiformalidad, ¿no? Se habla de formalismo, de formas. Aquí la sencillez nos habla en un plano todavía en el que yo ni siquiera tengo que presentar mi demanda por escrito, la puedo hacer oral, ahí directamente ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces la ley faculta esto. La sencillez también yo lo veo cuando le echo un vistazo, por supuesto, a la situación de que aquí en materia laboral solo tenemos el último recurso que se tiene que interponer es prácticamente, y el más grande, es la apelación, que abre la segunda instancia, pero que posteriormente a ello ya no existe una cámara de lo laboral en la Corte Suprema de Justicia y con ello pues tampoco estamos diciendo que existan recursos de casación. Repito que con eso la casación pues se queda efectivamente relegada y únicamente nos quedamos prácticamente con recursos tradicionales, llamémoslo así, eh, como es la apelación, que en materia laboral se plantea de la forma más simple. Creo que ustedes ya lo saben, es un simple memorial donde medio me identifico, y digo medio porque antes ya el juez ya conoce mis datos, entonces fulano de tal, de datos ya conocidos, entonces el juez comparece de poner recurso de apelación con base al artículo tal, tal, y listo. Eso es mi memorial, no le tengo que estar pidiendo más cosas al juez, o sea, después se me dará una audiencia para que yo explique los motivos, etcétera, pero mientras tanto, la interposición de recursos de la forma más simple, ¿no? En cambio, casación es un recurso muy especial, pues que amerita mucha formalidad, de hecho, ¿no? Disculpe, traguito de agua nada más. Y que efectivamente, pues viene a decir que el proceso de trabajo como tal es muy simple y se debe llevar en esa misma línea. Luego tenemos la economía procesal, por este principio debemos decir que el proceso debe ser objetivo, dándole soluciones específicas en el menor tiempo posible. Es muy parecido en ese sentido al de concentración, pero lo que trata básicamente la economía procesal es ahorrarse directamente un proceso, es decir, si se puede crear un proceso en la primera audiencia, magnífico, eso es economía procesal. Mira, su concentración es sacar la mayor cantidad de diligencias en una audiencia. Por concentración yo no estoy diciendo de que el proceso esté terminando y con eso vamos a economizar, no, simple y sencillamente estamos acelerando, ¿no? Entonces, eso es, la economía procesal, pues es lo que acabamos de decir, ¿no? Es ahorrarnos un proceso largo y complicado. Por eso, por ahí muchos dicen, más vale un buen arreglo que un mal juicio, o un mal arreglo, perdón, que un buen juicio. Luego tenemos el principio de celeridad. En el juez lo que busca es tener contacto con las partes y la prueba recortando efectivamente los momentos procesales. En la celeridad se asocia mucho con la concentración, pero a diferencia, pues, llamémoslo así, de otras instancias o de otros procesos donde yo vengo y ofrezco la prueba. Después eh, hay una audiencia de ofrecimiento, digamos como penal, ¿no? Penal que tiene muchas cosas, de que primero ustedes lo saben, hay indicios, después hay medios de convicción, si son muy, muy buenos, se vuelven prueba, voy a ofrecimiento de prueba. O sea, aquí no. Aquí es más sencillo, el juez está presente en cada una de las pruebas que he pedido y con eso pues se acelera el procedimiento porque no se las tengo que estar ofreciendo, sino prácticamente presentándoselas. Bueno, ya las ofrecí, eso sí por escrito, pero de una vez se las estoy presentando al juez. Eso es justamente la celeridad de la que nos habla la norma, ¿eh?
Luego tenemos el principio de igualdad. ¿Por qué? Dirán algunos, bueno, pues eso es como que contrario a el otro, ¿no? El que mencioné hace un rato, ¿no? De la tutelaridad, ¿no? Igualdad en el sentido de que tanto el patrono como el trabajador tienen derecho a los mismos recursos, a las mismas instancias, primera y segunda instancia, ¿no? A lo mismo, a eso es a lo que se refiere la igualdad procesal, ¿verdad? El trato, eso sí, que tiene que tener el juez con el lado del trabajador, eso sí es diferente, ¿no? Pero directamente a acceder a impugnar una revocatoria, una nulidad, una apelación, pues es igual, ¿no? Eso lo hacen igual. Principio de preclusión, que de misma forma nos dice que una vez terminada una etapa procesal ya no podemos volver a ella, se explica por sí solo, ¿no? Precluye como tal. Luego tenemos el principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba, y vaya si lo es, en materia laboral es la forma más simple de ver la prueba. Déjeme decirle que aquí se aprecia y se valora la prueba llamada inconsciencia. Aquí el juez no tiene un formalismo tan rígido como, digamos, lo tiene en derecho penal, donde es la sana crítica razonada, que no basta con argumentos lógicos, sino con establecer efectivamente la verdad. Imagínense, que el laboral fuera así, sería terrible, porque entonces el trabajador tendría que llevar todos y cada uno de los documentos para demostrar que él sí es acreedor o a tal cosa, o que tantas cosas, porque a él no le pagaron, qué sé yo. En cambio, aquí es al revés, ¿no? Yo como trabajador digo, mira, esto, y el juez flexiblemente, pues, dirá, bueno, pues, le creo esto, y usted cómo demuestra lo contrario, al lado patronal, ¿no? Porque es el que tiene la inversión. Entonces, esos son los principios. Hablemos de la autonomía del derecho procesal del trabajo. ¿Por qué decimos que es autónomo? Bueno, por simples cosas como estas que ahorita voy a poner un puntero. Aquí, como lo vemos, tiene sus propios principios, los que acabamos de ver, ¿no? Tiene sus propias instituciones, ¿como cuál? Como la huelga, por así decir, es una institución del derecho de trabajo. Los sindicatos son instituciones hechas por el lado laboral. Tiene sus propias, vean, las fuentes del derecho de trabajo son únicas, ¿eh? Ya vamos a ver la próxima sesión, y de veras, ¿no? Las fuentes es algo muy propio de laboral. Un cuerpo normativo, si bien es cierto, pues por ahí usamos procesal civil, pero tiene su propio cuerpo normativo a través del Código de Trabajo, sus propios órganos jurisdiccionales. Esto es lo más importante. Ahora hablamos de la determinación del derecho procesal de trabajo. Bueno, entonces decimos que al determinar lo que tiene sujetos procesales, como lo dijimos al principio, el actor o demandante, el demandado y el órgano jurisdiccional. Estas son las determinaciones de personas que participan en el proceso. Actor o demandante, demandado y el órgano jurisdiccional. Ahora hablamos de la naturaleza jurídica del derecho procesal de trabajo, y dice que es una rama del derecho público. Muy fácil. ¿Por qué es derecho público? Porque es adjetivo, porque es una dependencia del Estado, como lo es un juzgado, el que va a como tal a funcionario, es el que va a declarar si procede o no un derecho. Luego hablamos de su relación con otras ramas del derecho. Bueno, por supuesto que tiene una relación directa con el derecho de trabajo sustantivo, porque este es el que obviamente encierra la sustancia pura del trabajo, nos dice cuáles son los derechos que tenía, etcétera, ¿no? Luego con el derecho constitucional. Esto es vital porque desde 1945, cuando una constitución política de la República lleva inserta lo que es la situación del lado constitucional, pues a partir de ahí hay principios y bases como la propia irrenunciabilidad de los derechos, que quedó plasmada en materia constitucional, y que por ello, insisto, pues el derecho constitucional es el pilar en el que se construyó, al final de cuentas, el derecho de trabajo. Y por supuesto, con el derecho procesal civil, toda vez de que no todo está escrito en el Código de Trabajo en cuanto al tema de procesos, entonces tenemos que irnos sí o sí al Código Procesal Civil y Mercantil para poder chequear, digamos, algunos aspectos que le hagan falta. No todo está tampoco en el Procesal Civil y Mercantil, debo decirlo, no todo, solo algunas cosas, así que ya lo saben. Bueno, vamos a la ronda de preguntas. La número 1, ¿los juicios ordinarios laborales a qué tipo de proceso laboral pertenecen?
2, principio procesal que establece que los actos procesales serán impulsados a cargo del juez o tribunal. Y la 3, pues, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal de trabajo? Bien, no hay ahorita espacio para poderles responder como queríamos. El Telegram es la herramienta que hemos venido utilizando. Entonces, déjenme ahí sus preguntas. Yo sé que creo que ahorita tienen hasta otro curso, ¿no? Entonces, por favor, pónganme ahí sus preguntas en el Telegram. Yo se las voy a responder y por favor, la otra semana les quiero agradecer. Nadie tiene que entrar directamente al Meet. Por favor, tienen que hacerlo vía plataforma de la universidad. Si no, se nos cae, se nos vuelve a caer y no vamos a poder tener clases. Entonces, hoy salimos perjudicados todos. Yo voy a compartir vía el Telegram esta misma presentación para que ustedes la tengan. Por favor, pues es la gran situación. Yo incluso estuve eliminando personas y se volvían a meter. Me decían, no, es que hemos estado recibiendo cursos 50 personas, pero es que ahorita son, creo que hasta más de 500. Así es que por ello es de que la plataforma no aguanta. Tómenlo muy en consideración, por favor, apreciables estudiantes, salgamos todos beneficiados. Esto nos perjudica. Yo voy a ver si la otra clase, si hubieron dudas que sean muy, muy importantes, las voy a resolver y voy a planificar ahí para que nos queden bien las temáticas de la siguiente sesión con esta y aprovechemos el tiempo, porque al final de cuentas eso es. Así que la otra semana estamos, repito, esto ha sido algo ajeno a mi persona. Vean, ahorita otra persona se acaba